Días. Buenos días. Y ya, no hay más. No hay mensajitos, ¿eh? Vamos a empezar. Bueno, el día viernes me hicieron una pregunta. Si mal no recuerdo, preguntaron cuánto tarda la sangre en dar la vuelta al cuerpo. Bueno, la respuesta es muy ambigua. Más o menos establece que de 20 a 30 segundos o hasta un minuto. Puede variar y las razones son muchas por las que puede variar. No es lo mismo la sangre que va a los riñones, la sangre que va al encéfalo o la sangre que va a una de las extremidades. O sea, me refiero a que no es lo mismo por el tiempo que debe tardar para llevar el recorrido. O sea, por ejemplo, la sangre que va al encéfalo lleva a cabo microcirculación a nivel de los capilares del encéfalo y regresa por la circulación mayor para llegar al corazón y después ir al recorrido de la circulación menor. Y el tiempo que tarde pues puede ser variante. Vamos a referirnos como la cantidad de sangre que pasa por un órgano en un minuto como flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo va a ser constante dependiendo de la actividad en la que nos encontremos. Por ejemplo, cuando estamos descansando, más o menos el flujo sanguíneo es de 5 litros por minuto. Pero si estamos haciendo ejercicio, ese flujo cambia. La velocidad va a cambiar, va a aumentar. También a medida que la sangre es redirigida de un órgano a otro, la velocidad también se va modificando, ¿sí? Y nosotros, pues solamente podemos tomar como ejemplo el miembro superior, que es lo que nosotros revisamos. Vimos que de una arteria, que era la subclavia, van haciendo otras. Le fuimos cambiando de nombre. La subclavia, pues de un montón de colaterales que no revisamos nosotros, nos fuimos directo al axilar, pero para cuando la sangre llegó al axilar, ya la subclavia dio varias colaterales. Con cada colateral que dio, la sangre se fue desviando por el camino y eso modificó también la velocidad con la que iba viajando. Eso por un lado, ¿sí? A medida que la sangre va pasando de un órgano a otro, la velocidad va cambiando. Otras situaciones que pueden hacer que la velocidad de la sangre varíe son, por ejemplo, el proceso digestivo. Cuando nosotros consumimos alimentos y se activa el proceso digestivo, la velocidad de la sangre que va rumbo a los órganos digestivos va a aumentar, pero para que pueda aumentar, tiene que disminuir la velocidad de la sangre que va a otros órganos, por ejemplo, a los riñones o a las extremidades. Entonces ahí ya hay una variante que me modifica el valor que yo les di al inicio. ¿Sí? Pasa el proceso digestivo, concluye y entonces vuelve a redireccionarse, vuelve a modificarse la velocidad de la sangre. En ese caso, aumenta ya la velocidad de sangre que va, por ejemplo, a los riñones y disminuye el flujo que va hacia el torrente digestivo. ¿Sí? También debemos considerar la velocidad de la sangre que llevan las arterias. Por ejemplo, en la aorta, que es la que está directamente comunicada con el corazón, es la que recibe la sangre con la fuerza que le envía el ventrículo izquierdo. Al inicio, la velocidad de la sangre es de 120 centímetros por segundo. Cuando el corazón está en sístole, cuando el ventrículo izquierdo está en sístole, tiene determinada velocidad la sangre dentro de la aorta. Pero en la diástole la velocidad se modifica. La velocidad de la sangre en la aorta, cuando el corazón está en diástole, baja. Baja aproximadamente a 70 centímetros por segundo. O sea, es considerable el cambio de velocidad dependiendo del momento cardíaco en el que se encuentra el corazón. Ahora, conforme más alejada está la sangre del origen de la aorta,
la velocidad también se va a modificar. Ajá, ¿por qué? Porque las arterias se van haciendo más estrechas y además conforme fue avanzando por todo el trayecto arterial, la sangre, hagan de cuenta que va friccionando, no es un roce agresivo, pero es como una fuerza de fricción que ocurre entre la sangre y el endotelio y esa fricción hace que la velocidad se reduzca. Entonces, ahí hay otra modificación que no nos permite establecer exactamente un número de cuánto va a tardar la sangre en dar la vuelta. O sea, depende a dónde fue y de qué tanta fricción acumulativa se ha generado para que la sangre llegue al tejido. Ahora, en las venas, la velocidad de la sangre también es cambiante. ¿Por qué? Ya cuando la sangre está en las venas, ya no lleva la fuerza que le prestó la sístole para poder circular a través de las arterias. O sea, las arterias reciben la sangre con fuerza proveniente del corazón por la sístole del ventrículo. Pero para que esa misma sangre llegue a las venas, tuvo que haber pasado por varias colaterales donde se restó fuerza, tuvo que haber pasado por arteriolas donde se restó fuerza y tuvo que haber pasado por capilares. Y ahora sí, vámonos de regreso por las vénulas y las venas. Solo que a nivel capilar no hay un pequeño corazón que empuje, que bombee la sangre como lo hizo para que la sangre llegara a las arterias. Entonces, en el caso de las venas, pues la sangre va recorriendo ahí, la que previamente estuvo en los capilares, pero ya no lo hace con la misma intensidad, con la misma fuerza que lo hizo en las arterias. Ahora, cuando la aorta recibe la sangre que proviene del corazón, las capas que contiene la aorta de elastina hacen que esta aorta, hagan en cuenta que le envían un balón con mucha fuerza, tiene que aguantar esa fuerza con la que recibe la sangre y para eso sus paredes son elásticas. Ahí se absorbe algo de fuerza para que no les llegue de sopetón la sangre a las colaterales y lo más importante a las arteriolas y a los capilares. Porque si ocurriera esto, las paredes de las arteriolas o de los capilares se podría romper, podría haber una extravasación, habría ahí un accidente vascular y eso sería muy grave para el individuo. Sobre todo grave si estamos hablando de arteriolas o capilares de órganos vitales como el cerebro, los riñones, los intestinos. Entonces, para que eso no ocurra, aunque la aorta recibe la sangre con fuerza, digamos que la aorta aguanta, ¿no? O sea, pone de lo que tiene con sus paredes para poder amortiguar esta fuerza y entonces que ya no llegue con tanta presión. Lógicamente, esa elasticidad de las arterias y que hizo que la sangre no llegara con fuerza a los capilares, le resta fuerza a la sangre que habrá de llegar a las venas. Además, hay que considerar otros aspectos, como por ejemplo los movimientos ventilatorios. Los movimientos ventilatorios me refiero a los movimientos que ocurren en el tórax y el abdomen cuando ventilamos, es decir, cuando metemos y sacamos aire al aparato respiratorio. A la entrada de aire le vamos a llamar inspiración, a la salida de aire le vamos a llamar expiración. Y para que esto ocurra, los diversos músculos que forman las paredes del tórax y del abdomen van a presentar contracciones y relajaciones. Esto hace que haya cambios de presión intraabdominal e intratorácica. Básicamente el aire entra y sale de nuestros pulmones por la diferencia de presiones que se manejan. O sea, no hay una cosa, aunque nos enseñan músculos inspiradores, músculos expiradores cuando hablamos de tórax, no significa que los músculos aspiran el aire, así como, pues como una aspiradora. No, lo único que hacen es modificar el tamaño de la pared y con esa modificación del tamaño se crean diversas presiones entre el tórax, el abdomen y la atmósfera. Entonces, esas presiones intervienen también en el flujo sanguíneo y en el flujo linfático.
Ujú. Entonces, ahí la velocidad que lleva la sangre en las cavas, sobre todo hablando de la vena cava inferior, va a ser modificada. Otra razón por la que es muy complejo establecer un número de cuánto va a tardar la sangre en dar la vuelta. Otro aspecto que debemos tener en consideración. Les dije hace rato que las arterias son elásticas y son más elásticas pues la aorta y el tronco pulmonar, o sea, las arterias que están más cercanas al corazón. Pero con el paso de los años, por diversos procesos de envejecimiento que sufrimos, las arterias tienden a perder elasticidad, un proceso que le llamamos arterioesclerosis. En todo sucede, en algunos sucede más rápido, en otros menos, sobre todo por el estilo de vida. Ajá. Con esta pérdida de elasticidad, las arterias van a absorber menos fuerza sistólica, es decir, aunque el corazón se contraiga con fuerza, empuje la sangre con fuerza durante la sístole, poco a poco esas arterias pues pierden esa elasticidad y entonces reciben de sopetón la sangre y así como la reciben, así la envían hacia las colaterales y hacia las arteriolas. Por eso, a mayor edad, tenemos más riesgo de sufrir un accidente vascular. Si a esto le agregamos que en las paredes de las arterias pueden estar depositándose placas de grasa, que básicamente son placas de triglicéridos, y que eso ocurre por el estilo de vida que llevamos desde pequeños, entonces más se modifica la forma que tienen las paredes de las arterias. O sea, si de por sí están perdiendo elasticidad, agréguenle placas de grasa que vuelven más rígidas las arterias y que esas placas disminuyen el calibre del vaso sanguíneo. El tamaño del vaso sanguíneo también va a influir en si la sangre va rápido o si va lento, dependiendo de las necesidades. Entonces, ahí tenemos otro factor por el cual es muy difícil establecer un número de cuánto tarda la sangre en dar la vuelta a través del cuerpo. ¿Sí? Ahí ya llevamos varias. Ahora, hay que considerar también la constitución de la sangre. Ajá. Tenemos algo que se llama viscosidad de la sangre, que así como el término nos lo indica, viscoso, implica qué tan espeso o qué tan fluido es el líquido, que en este caso pues es la sangre. La viscosidad de la sangre sobre todo se va a dar por la cantidad de células que se encuentren circulando en ella y la cantidad de proteínas. Una proteína muy importante y que determina esta situación es la albúmina. Ajá. Las células y la albúmina deben estar presentes, pero en concentraciones adecuadas. Hay situaciones en las que el individuo puede reducir la cantidad de células, por ejemplo, en la anemia, o la cantidad de proteínas, por ejemplo, en la hipoproteinemia, que puede ser secundaria a una desnutrición. Ahí, si reducen estos elementos, entonces decimos que la viscosidad de la sangre se reduce. Si la sangre es menos viscosa, digamos que es más líquida, entonces el flujo, la velocidad de la sangre va a aumentar. Entonces hay que tener en consideración eso. Hay situaciones también en las que las células de la sangre aumentan en cantidad y no es algo normal. O sea, debe haber un equilibrio entre la producción y la muerte celular, hablando de células de sangre. Si hay un desequilibrio en donde la cantidad de células tienda a aumentar, a eso le llamamos policitemia. Ujú. O también puede ser que no aumente la cantidad de células, pero disminuye la cantidad de líquido que hay en la sangre, por ejemplo, en la deshidratación. Ajá. En una deshidratación severa disminuye la cantidad de líquido y el número de células es el mismo, pero está más saturada la sangre. Entonces, ahí la viscosidad está aumentando y el flujo de la sangre va a disminuir. O sea, imaginen que tienen que hacer circular dos líquidos por un conducto de tuberías y uno de los líquidos es muy viscoso, como si fuera un atole, y el otro líquido es más fluido, como el agua. ¿A cuál le va a costar más trabajo circular? ¿Al que es como un atole o al que es fluido como el agua?
Al atole. Es como un atole. Exacto. Exacto. Entonces, igual en la sangre debemos tener presente eso, que tiene constituyentes sólidos, así los vamos a entender en este momento, y constituyentes líquidos. Entonces, si varía la concentración de sólidos o de líquidos, entonces la velocidad con la que viaje la sangre también va a variar. Es otro factor por el que resulta difícil establecer un número o sería muy ambigua la respuesta para decir cuánto tarda la sangre en circular por todo el cuerpo. También debemos considerar de qué tamaño es el vaso sanguíneo por donde va circulando la sangre. Cuanto más lejos viaja un líquido dentro de un conducto, lo que les decía al inicio, más fricción va ocurriendo entre el líquido y la pared del conducto. Entonces, entre más largo sea el vaso sanguíneo por donde va a circular la sangre, va a ser más lento que circule esta sangre. Entonces, dependiendo de la región y de qué tamaño sea, ya sea la vena o la arteria que se está considerando, la velocidad que lleva la sangre fluyendo por ese vaso va a variar. Se tiene que, pues, especificar, ¿no? De qué vaso se habla. Ahora, hemos considerado el factor sangre, el factor fuerza del corazón, pero no hemos considerado que los vasos sanguíneos, arterias, venas, van a modificar su diámetro o su radio. O sea, imaginando estos tubos con un corte transverso, pues veríamos el diámetro del conducto, como si fuera una circunferencia. Sabemos que no es una circunferencia, es una estructura alargada, pero al corte se puede apreciar una circunferencia. Entonces, este diámetro de los vasos sanguíneos fluctúa, o sea, puede variar. Hay un centro en el cerebro que se encuentra en el bulbo raquídeo que se le llama centro vasomotor, que dependiendo la situación en la que se encuentra el individuo, hará que el calibre de las arterias o de las venas aumente o disminuya, ¿sí? Cuando el diámetro es mayor, el flujo aumenta y la velocidad, por lo tanto, también aumenta. Pero cuando el diámetro es menor, la velocidad disminuye. Entonces, de por sí, los vasos sanguíneos tienen diferentes diámetros por el tamaño que tienen, digamos que en estado de reposo, digamos que en un estado neutro. Pero como nuestro cerebro, dependiendo la situación en la que nos encontremos, va a modificar ese diámetro, entonces pues ahí resulta también difícil establecer. No es lo mismo cuando estamos comiendo, cuando estamos descansando, cuando estamos haciendo ejercicio, si estamos enfermos de alguna infección, si estamos siendo sometidos a alguna cirugía, si sufrimos algún traumatismo grave. O sea, las situaciones son distintas y en base a eso nuestro cerebro responde modificando el calibre de los vasos. Entonces, la velocidad de la sangre pues va a responder a todas estas situaciones. Es otra razón por la que es difícil establecer un número preciso. Para cada individuo. No sé si más o menos se logra entender. Y Sí, doctor Guillermo, ¿dónde anda Guillermo? Hola, Aquí estoy, doctora. ¿sí? No sé si más o menos entiendes por qué es difícil establecer un número exacto y si responde tu pregunta lo que les acabo de explicar o aún queda algo de duda. Bueno, sé que dudas hay muchas porque con todo lo que les platiqué, pues desperté más dudas, ¿no? Y poco a poco pues se irán aclarando conforme vayan avanzando y estudiando fisiología de la sangre. Todo está claro por el momento, Quisiera doctora. escucharte, Muchas Guillermo. gracias. De nada. Entonces, pues hay situaciones muy especiales que a veces sí nos atrevemos a decir, es esto, ¿no? La respuesta a esto es esto. Pero en el cuerpo humano, las situaciones estas no son tan simples. Hay cosas muy simples, ¿no? Que pues las enseñamos de esta manera, como cuando estudiamos los músculos esqueléticos, se contraen, se relajan y ya, ustedes establecen que se contraen y se relajan.
Pero hay otros aspectos más complejos en donde hay que considerar al cuerpo como un todo y como algo cambiante. Va variando dependiendo sobre todo de la situación en la que nos encontremos. ¿Sí? Bueno, habiendo aclarado esto, pues me voy a sistema nervioso, que es lo que corresponde estudiar. Vean, no voy a maximizar la pantalla porque cuando la maximizo me falla el cursor y el mouse, creo que ya valió. Entonces, pues me voy a ir así. Espero que se logren ver bien las imágenes. Para hablar de los nervios del miembro superior, tengo que establecer algunos conceptos que, pues, algunos de ellos quizá ya los conocen, lo más seguro es que sí, y otros, pues, serán nuevos. Bueno, el sistema nervioso humano, para su estudio se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Respecto al central, está constituido por diversos órganos. Los vamos a resumir. A uno de esos órganos le llamamos encéfalo. Son las diversas partes del sistema nervioso central que se encuentran dentro del cráneo. Y el otro va a ser la médula espinal. A eso lo consideramos central. Y el sistema nervioso periférico va a estar constituido por nervios craneales, nervios espinales, plexos nerviosos somáticos, plexos nerviosos viscerales y ganglios nerviosos. Para poder inervar el miembro superior requerimos de un plexo nervioso somático, que en este caso es el plexo braquial, aunque los plexos nerviosos somáticos se forman a partir de los nervios espinales, que son parte también del sistema nervioso periférico. Ahora, los diversos órganos que forman el sistema nervioso están constituidos por el tejido nervioso, uno de los 4 tejidos fundamentales que tenemos en el cuerpo. Recordar que los tejidos están constituidos por células. El tejido nervioso presenta células que les llamamos neuronas y otras células que se llaman neuroglia. O sea, así en general les llamamos neuroglia. No me voy a enfocar en la neuroglia. Seguramente ustedes han observado en fotografías, fotomicrografías o en dibujos cómo es una neurona. Una neurona tiene una parte abultada que yo ahí he dibujado de negro con forma de un rombo más o menos, que le llamamos soma. Soma o también se le llama cuerpo. Y lo pongo. Esa célula tiene prolongaciones. Una prolongación larga que le vamos a dar el nombre de axón. Acá pues yo estoy tratando de dibujar una neurona pues, clásica. Hay toda una clasificación de las neuronas de acuerdo a la forma, pero yo voy a dibujar así. En el soma de las neuronas se encuentra el núcleo de la célula. En donde hay somas, ocurre recepción de información, ocurre procesamiento de esa información. Ocurre también que la neurona guarda información que le vamos a llamar memoria. Y no estoy hablando solamente de la memoria consciente, o sea, de la memoria que podemos rescatar y recordar, sino que también existe memoria inconsciente. Hay funciones que se ejercen gracias a nuestro sistema nervioso y de las cuales, pues no, ni nos percatamos, ocurren y ya. Y muy importante, donde hay somas de las neuronas, se puede estar ejecutando o fabricando una respuesta. Ahora, los axones sirven para que las neuronas se comuniquen con otras neuronas o con algún órgano, algún órgano efector. Entonces, los axones van a servir para transmitir información.
y los somas. Voy, Salazar, espérame, que no me pierdo acá. Los somas reciben, procesan, integran información y fabrican una respuesta. Ahora sí, ¿qué pasó? ¿Quién era? Salazar, creo. Sí, sí, doctora. Bueno, es que ya lo iba a preguntar, pero ya lo puso que, bueno, que en el soma entonces se genera la respuesta y el axón es como el canal, ¿no? Por donde lo Ajá. transmite. Sí, es la vía de comunicación. Exacto. Ahora, fíjense bien. Obviamente, si vemos un órgano del sistema nervioso, pues no vamos a ver una neurona, porque una neurona es una célula y las células no las podemos ver a simple vista. Pero sí podemos, sobre todo si hacemos cortes, o depende del órgano que observemos, podemos observar que en unas regiones los órganos tienen una coloración más oscura y en otras regiones tienen una coloración más clara. Las zonas más oscuras, vamos a decir que están formadas por sustancia gris. ¿Qué es la sustancia gris? Pues son los cuerpos de las neuronas. ¿Por qué? Cada vez que una neurona recibe, procesa, integra información, produce proteínas que deposita ahí en el cuerpo de la neurona, en el soma de la neurona. A esos depósitos de proteínas les llamamos cuerpos de Isle. Digamos que estos depósitos proteicos, esta síntesis proteica, cuerpos, bueno, ay, me perdonan, es cuerpos. Aquí quién sabe qué me pasan los dedos. Esos depósitos de proteínas son la evidencia que la memoria existe. Quizá hace varias décadas, pues esto no se sabía, entonces, pues éramos más conscientes de la memoria consciente, o sea, sabíamos que había memoria porque recordábamos cosas, pero no podíamos evidenciar, ¿no? Dónde había memoria. Entonces se descubren estos cuerpos de níquel y se observa que cuando la neurona está trabajando se forman estos cuerpos y que cuando la neurona muere, estos cuerpos pues también antes de que muera la neurona, poco a poco se van como que desapareciendo. Entonces pues es la evidencia de que ha habido, hay procesamiento de información y reservación de esa información. Macroscópicamente, esos cuerpos hacen que estas zonas del tejido se vean más oscuras y eso es precisamente la sustancia gris. Ahora, los axones suelen estar rodeados en algunos segmentos por unos depósitos lipoproteicos, sobre todo lipídicos, así como que en algunas zonas nada más del axón. Así hagan de cuenta, aquí rodeamos esta parte del axón con estos depósitos lipoproteicos, así y así. A esos depósitos le vamos a llamar mielina. La mayoría de axones que existen tienen mielina. Hay algunos amielínicos, pero la mayoría tienen esa mielina. Macroscópicamente, cuando veo el conjunto de axones, se ve de color más claro por la presencia de la mielina. Y a eso le llamamos sustancia blanca. Ahora, sustancia blanca y sustancia gris la podemos ver en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. Y dependiendo dónde se encuentra, es el nombre que le damos. Por ejemplo, la gris en el central la podemos encontrar en la corteza cerebral, la podemos encontrar en los núcleos, la podemos encontrar en las astas de la médula espinal. Esa es la gris en el central. La gris en el periférico
la vamos a encontrar en los ganglios. Voy a cambiar de color para acá. En los ganglios nerviosos. Ojo, digo ganglios nerviosos. De inicio hay que ponerle siempre apellido para no confundirnos con los ganglios linfáticos que también existen y que no tienen nada que ver con esto. ¿Ah? Significa que cuerpos de neuronas donde se llevan a cabo esas funciones que les dije, no solo ocurren en el cerebro. A veces piensan que el procesamiento de información y la memoria y la integración solo ocurre en el cerebro y no. Hay sustancia gris también en la zona periférica. La sustancia blanca también puede existir en el sistema nervioso central y en el periférico. Y dependiendo dónde se encuentra, entonces es el nombre que recibe. ¿Ah? Por ejemplo, en el encéfalo encontramos diversas partes de sustancia blanca. ¿Ah? Algunas de esas partes les llamamos tractos. En la médula espinal también encontramos sustancia blanca, les llamamos cordones. Y en el sistema nervioso periférico, a esa sustancia blanca le vamos a llamar nervios, que pueden ser craneales o pueden ser espinales. ¿No? Entonces, debemos tener en mente que los nervios que nosotros estudiamos están formados de axones. ¿Y qué significa entonces? Que esos nervios lo único que van a hacer es transportar información, ya sea hacia un ganglio, o ya sea hacia, en este caso, como vamos a hablar del miembro superior, será a la médula espinal. O sea, no vamos a tener un nervio que comunique con el encéfalo directo. Si la información del miembro superior ha de llegar al sistema nervioso central, ha de ser a la médula espinal. Si esa información tiene que llegar al cerebro, entonces es la médula quien enviará la información al cerebro, no directamente el nervio espinal. ¿Sí? Vi una manita levantada. ¿Qué pasa? Sí, pero una duda. ¿Cómo dijo que se llamaba la sustancia gris en el sistema nervioso periférico? Es que no escuché bien. Ganglio Por nervioso. favor. Ok, muchas gracias. Ganglio nervioso, de nada. Y tenemos ganglios nerviosos en los nervios craneales, en las raíces posteriores de los nervios espinales y en la cadena simpática y en los plexos viscerales. ¿Sí quedó? Sí, por favor, gracias. De nada. ¿Avanzó? Sí, doctora. Sí, doctora. Gracias. Ahora, vean esta imagen. Se supone que es un corte coronal en la columna vertebral y tenemos también cortado el occipital. Lo alcanzamos a ver algo del occipital. El occipital pues sería este hueso que está aquí arriba. El occipital es parte de la cabeza, forma parte también de la base del cráneo y es el hueso que se articula con la primera vértebra cervical, es decir, con C1 o atlas también le llaman. Ahí veo varios huesitos, vean ahí uno debajo de otro, uno debajo de otro, uno debajo de otro. Representan a las vértebras de la columna, que como han sido seccionadas, pues parece que son unos a la derecha y uno a la izquierda, pero no, en realidad es lo mismo. O sea, hueso de acá es el mismo hueso de acá, pero está cortado. Ahí nos muestra el autor la médula espinal. Sabemos que las vértebras tienen cada una un agujero vertebral que cuando ya encontramos articuladas todas esas vértebras, pues los agujeros forman un conducto que se llama conducto vertebral, en donde encontramos alojada a la médula espinal. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí está. Sabemos también, seguramente, que la médula espinal no ocupa todo el conducto vertebral. Esto es porque cuando nacemos, la médula y la columna tienen casi el mismo tamaño.
pero a partir del nacimiento el crecimiento de los huesos es mucho más rápido que el crecimiento de la médula, que el tejido nervioso. Entonces, no digo que no crezca, sí crece la médula espinal, pero no a un ritmo tan acelerado comparado con los huesos. Entonces, para cuando llegamos a la etapa adulta, pues ya la columna tiene determinada longitud y la médula está pues más corta. Ajá. Ahora, notamos también que la médula espinal está unida a unas raíces que formarán los nervios espinales. Por ejemplo, ven, aquí como está muy chiquito es difícil apreciarlo, pero estos serían unas raíces y aquí otras, y así sucesivamente. De esas raíces se originan los nervios espinales que van a abandonar la médula y que van a abandonar la columna vertebral. Seguramente saben ya que entre una vértebra y otra existen también agujeros, uno a la derecha y uno a la izquierda. Se les llama agujeros de conjunción o agujeros intervertebrales. Por ahí van saliendo los nervios espinales. Van a ser en total 31 pares de nervios espinales. Y les vamos dando el nombre, a cada nervio le damos el nombre con una letra y un número. En la región cervical vamos a encontrar 8 pares. Y se van a llamar así C1, C2, C3, C4, etcétera, hasta llegar al 8. En la región torácica vamos a encontrar 12 pares y se llaman así T1, T2, T3 hasta llegar al 12. En la región lumbar vamos a tener 5 pares, igual L1, L2, L3, etcétera, hasta llegar al 5. En la región sacra, 5 pares y se llaman así S1, S2, S3 hasta llegar al 5. En la región coxígea solamente tenemos un par y le llamamos C0. ¿Por qué no le llamamos C1 si solo es uno? Porque ya existe C1, es el primer nervio cervical, entonces se podría prestar a confusión. Entonces, el primer nervio cervical se queda con el nombre, se llama C1, y entonces el único nervio, el único par coxígeo le llamamos C0. ¿Sí quedó? Sí, doctora. Sí, por favor. ¿Podría repetir, por favor, cómo se llama la apertura en donde pasan los nervios laterales de la columna, por favor? Agujeros de Los nervios conjunción. espinales, dirás. Ajá, eso, Ah, sí, por ahí perdón. ya nos soplaron. Agujero de conjunción o agujero intervertebral. Ahora, fíjense muy bien. Estoy diciendo que hay 8, no estoy diciendo que hay 8 vértebras cervicales. Ojo con eso porque luego se presta a confusión. Son 7 vértebras cervicales y 8 pares de nervios cervicales. ¿Por qué 8? Porque el primero sale entre occipital y C1. Vean, ahí se ve occipital, ahí se ve vértebra C1 y este sería el nervio espinal C1. Ahí está el 1 y aquí está el otro. El nervio C1 se llama igual que la vértebra que tiene abajo. Y así sucesivamente. Nervio C2 va a salir entre vértebra C1 y vértebra C2. El nervio se llama igual que la vértebra que tiene abajo. Y así hasta C7. Quien pone el desorden es nervio C8. Está nervio C8. Nervio C8 va a salir de la columna vertebral entre vértebra C7 y vértebra T1. Y a partir de ahí, o sea, ya en la parte de abajo, los nervios se van a llamar igual que la vértebra que tienen arriba. Así, por ejemplo,
nervio T1 surge entre vértebra T1 y vértebra T2. ¿Ah? O sea, ya cambió la cosa. Ahora se llaman como la vértebra que tienen arriba. Hasta C7 se llamaban igual que la vértebra que tienen abajo. ¿Sí? Y así sucesivamente hasta llegar a las lumbares. ¿Se entendió? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Gracias. Ahora, noten cómo a cada nervio le dibujan como una ramita acá. Acá hay una rayita, acá hay otra rayita, así, y lo hacen con todos. ¿Por qué? Una vez que sale el nervio de la columna vertebral, se divide en dos. Les vamos a llamar ramos o ramas, anterior y posterior. Pero vean a nivel sacro. ¿Qué ocurre a nivel sacro? Que en el sacro no hay agujeros de conjunción. Porque las vértebras se soldaron, o sea, conforme fuimos creciendo, lo que fueron las vértebras sacras de cuando éramos fetos y niños pequeños, gradualmente fueron formando un solo hueso, el hueso sacro. Entonces, sacro ya no tiene agujeros de conjunción, lo que tiene es agujeros sacros anteriores y agujeros sacros posteriores. Ajá. Por los agujeros sacros anteriores saldrá el ramo anterior del nervio sacro. O sea, el nervio sacro sí se divide en anterior y posterior, pero esa división es dentro de la columna vertebral, no fuera, como en el resto. Ajá. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque los ramos anteriores de los nervios espinales van a constituir lo que llamamos plexos nerviosos somáticos. Ajá. Los ramos posteriores van a inervar el dorso del cuerpo. Entonces, el plexo braquial que vamos a estudiar es uno de los plexos nerviosos somáticos. Ajá. Va a estar constituido a partir de los ramos anteriores de algunos nervios espinales. Mañana vemos cuáles. ¿Sí? En el caso del miembro inferior, necesitamos también de un plexo nervioso somático, el plexo sacro, bueno, y también del lumbar. ¿Ah? En el caso del plexo sacro, se forma por los ramos anteriores de los nervios sacros que salieron por los agujeros sacros anteriores, mientras que los ramos posteriores van a inervar la región glútea, que también nos corresponde a nosotros estudiar cuando hablemos de miembro inferior. ¿Sí quedó? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Pues muchas gracias. Vean, acá en esta imagen, en esta me voy a quedar, ya no me da tiempo a explicar algunas cosas que son importantes. Nada más me quedo con que me ubiquen el par de nervios espinales. Vean, ahí es un corte transverso en la columna vertebral. ¿Ah? Esto sería el nervio espinal. Esto yo lo resalto en moradito. Esto. Muy pronto se divide. Un ramo anterior, que viene siendo esto. Ese es de uno. Esto es de otro. Y un ramo posterior, que viene siendo esto. Que de hecho este va a ir a inervar aquí atrás, lo que está en el dorso. Eso pues yo no me voy a encargar, porque yo me quiero llegar al miembro superior. Esto inerva el dorso. Y entonces el nervio es la rama anterior del nervio espinal, es la que va a dar origen a los plexos nerviosos somáticos. ¿Sí? Y el que me interesa en estos momentos es el braquial. En esta me quedo. ¿De acuerdo? Mañana me recuerdan que me falta explicar de esta casi todo. Bueno, mucho me falta explicar. ¿Sí? Sí, doctora.
Sí, doctora. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Nos